Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lauro Flores. Bienvenidos al presente taller de elaboración del flujo efectivo y el FNB. He visto por conveniente llevar a cabo este taller que se va a realizar el 20 en Lambayeque, el 27 en Trujillo y, si Dios quiere, el 4 de julio en Cusco, debido a que estamos próximos a la elaboración de los estados financieros semestrales pedidos por la contaduría. Básicamente, como ustedes saben, para los reportes semestrales nos piden elaborar este flujo efectivo y el FNB, que finalmente se van a dar cuenta que son reportes sumamente sencillos de realizar, siguiendo una lógica que a continuación les voy a explicar. Por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes elaborar un flujo efectivo? Tomando en consideración todos los párrafos o acápites establecidos en la NIC SP2, estado de flujo efectivo para el sector público, o la NIC 7, estado de flujo efectivo para las entidades privadas. Bien, empecemos a explicarles un poco acerca de esa elaboración, una pequeña presentación de lo que les voy a hablar en el seminario taller. Miren, para poder ustedes elaborar su flujo efectivo es necesario tener en cuenta algunos pequeños conceptos. ¿Qué significa el flujo efectivo? Flujo significa movimiento, movimiento de efectivo. ¿Cuándo es que tu efectivo se mueve? Comúnmente cuando tú cobras o pagas. Entonces, como ustedes contadores saben, tenemos una cuenta contable Caja y Bancos que se encarga de controlar los movimientos de efectivo. ¿Cómo es el movimiento de efectivo? El saldo inicial más todo lo que cobras menos todo lo que pagas igual a tu saldo final. El flujo efectivo básicamente controla estos movimientos de dinero, este flujo de dinero, pero tiene especial interés en los cobros y en los pagos, ¿sí? Una vez que vean los saldos iniciales más los cobros menos pagos igual al saldo final, el flujo efectivo básicamente va a atacar los cobros y los pagos, identificar la mayor cantidad de cobros y pagos posibles y clasificarlos en los tres tipos de actividades que seguramente ya conocemos, como son actividad de operación, inversión y financiamiento. Esto es lo que busca finalmente identificar el flujo efectivo. De esta manera, esta presentación horizontal, como ustedes la ven, saldo inicial más cobros menos pagos igual a saldo final, lo voy a poner acá de manera vertical. Fíjense cómo los cobros y los pagos los agrupo por tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento, y a ellos les sumo el saldo inicial para finalmente obtener el saldo final. Es la misma estructura vertical comparada con la estructura horizontal que tienen ahí arriba, de saldo inicial más cobros menos pagos igual a saldo final. Lo único que he hecho es agarrar mis cobros y pagos y los he agrupado en los tres tipos de actividades. Sumados a su saldo inicial me va a dar mi saldo final. Esto es la estructura básica de un estado de flujo de efectivo. Entonces, acá vemos el reporte que nos pide la Contaduría Pública todos los trimestres, agrupar los cobros y pagos por actividades de operación, inversión o financiamiento. Pero antes de irnos a estos tipos de formalismos, me gustaría explicarles cómo es que se elabora un estado de flujo efectivo, siguiendo las premisas establecidas acá, en esta pantalla inicial. Miren, para lograr un flujo efectivo solamente necesitas dos cosas. Primero, identificar la mayor cantidad de cobros y pagos posibles, y segundo, clasificarlo en las tres tipos de actividades como son operación, inversión y financiamiento. Teniendo esas dos pautas es suficiente información para que ustedes puedan elaborar su flujo efectivo. ¿De qué manera? Acá está. Lo primero que les pedí en la hoja anterior fue identificar los cobros y pagos. Entonces mi pregunta sería: ¿cómo identifico un cobro o un pago? Un cobro, ustedes saben que proviene de una cuenta por cobrar, y un pago proviene de una cuenta por pagar. Entonces, si sé que el cobro viene de una cuenta por cobrar, simplemente atinaría a ver cómo es que se mueven las cuentas por cobrar contablemente. Acá un poco la pequeña ecuación contable, que una cuenta por cobrar está ordenada de la siguiente manera: saldo inicial más todo lo que vendes menos todo lo que cobras igual al saldo final. Si se dan cuenta, el saldo inicial, SI, ventas, una 12 contra una cuenta de ingresos, cobros, una cuenta de caja contra una cuenta por cobrar igual a saldo final. Lo único que he hecho en esta pequeña ecuación contable de saldo inicial más ventas menos cobros igual a saldo final es suplantarlas con cuentas contables, ¿sí? A las ventas he hecho el asiento de ventas y a los cobros el mismo caso. ¿Qué me interesa de toda esta ecuación contable? Identificar a qué es igual el cobro. Ese cobro, ese asiento de 11 contra la 12, ¿a qué es igual? Al saldo final. El saldo inicial, que está a la parte izquierda, lo pongo al otro lado, menos saldo inicial,
y las ventas también tengo que ponerlo al lado derecho, pero como lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, lo voy a poner con signo cambiado. En este caso sería la cuenta de ingresos contra mi cuenta por cobrar. Entonces me doy cuenta de algo, que los cobros son iguales al saldo final menos el saldo inicial más el extorno de un ingreso. La misma lógica ustedes apliquen en una operación de pago. Los pagos sabemos que provienen de una cuenta por pagar. Entonces, si sé que viene de una cuenta por pagar, ¿cuál sería la ecuación contable en una cuenta por pagar? Saldo inicial más todo lo que compras menos todo lo que pagas igual a saldo final. De esta ecuación contable de manera horizontal, ¿qué me interesa saber? ¿A qué es igual un pago? ¿Sí? Miren, he suplantado justamente la ecuación contable. Saldo inicial, SI, compras es una cuenta de gastos contra una cuenta por pagar, pagos es una cuenta por pagar contra una salida de dinero de caja igual a SF, saldo final. ¿Sí? Bien, de esta ecuación contable me interesa saber a qué es igual un pago. Un pago es igual al saldo final menos el saldo inicial que está en el otro lado más el extorno de un gasto. Y si resumimos lo que les acabo de explicar hace un momento, tanto los cobros como los pagos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que un cobro es igual a saldo final más el saldo menos el saldo inicial más el extorno de un ingreso, y un pago es igual también a saldo final menos saldo inicial, pero más el extorno de un gasto. Bien, ¿para qué me sirven estas ecuaciones? Justamente a raíz de que identificamos contablemente a qué era igual un cobro o un pago, vimos por conveniente que este saldo final menos el saldo inicial se ubicara en una columna llamada columna de variaciones y extornar nuestros ingresos y gastos en otra columna llamada la columna de ajustes. Es por eso que hace muchos años se creó una llamada hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo ustedes podían poner en la columna de variaciones y en la columna de ajustes lo siguiente. Columna de variaciones servía para registrar, ahí está, el saldo final menos el saldo inicial, y la columna de ajustes servía para registrar, ¿qué cosa? Los extornos de los ingresos y los extornos de los gastos. Sumando estas dos columnas, variaciones más ajustes, ¿qué podíamos identificar? Ven, columna de variaciones más ajustes era suficiente información para poder identificar un cobro, un cobro o un pago que ven en la parte derecha superior de su pantalla. ¿Sí? Los cobros y pagos, que para el flujo efectivo se llaman usos o fuentes. Usos significa usar el dinero o pagar, y fuentes significa cobrar el dinero. Sumando las columnas de variaciones más la columna de ajustes era razón suficiente para poder identificar un cobro o un pago tal como ven en esta ecuación contable. Entonces, lo que les había explicado inicialmente es que para que ustedes elaboren un flujo efectivo tienen que hacer dos cosas: identificar los cobros y pagos. Ustedes saben que los cobros y pagos simplemente lo identifican sumando la columna de variaciones más la columna de ajustes, y lo siguiente que era clasificar estos cobros y pagos en los tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. Bien, les explicaré cómo ustedes pueden identificar las actividades por operación, inversión y financiamiento, simplemente apelando a estas pequeñas dos gráficas. En estas gráficas tenemos el estado de situación financiera y mi estado de gestión. El estado de situación financiera con lo clásico: activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio, y su estado de gestión con sus ingresos y sus gastos. Veamos empecemos a identificar la primera actividad, como es la actividad de operación. Las actividades de operación son actividades propias del giro del negocio de la empresa. Básicamente, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el giro del negocio de una empresa? A comprar y a vender. Entonces, si yo hago el asiento contable de una compra o una venta, tenemos lo siguiente: en una venta es una cuenta por cobrar contra un ingreso, como ven en la parte derecha, y una compra es igual a una cuenta de gastos contra una cuenta por pagar, como ven también en la parte derecha. ¿Sí? ¿Sí? Las ventas y las compras, izquierda derecha, 12 contra la 43 y 53 contra la 2103. En resumidas cuentas, si se fijan, las ventas es una cuenta por cobrar que va a su activo corriente contra un ingreso que va al estado de gestión. Una compra es igual a un gasto que va a tu estado de gestión contra una cuenta por pagar que va a tu pasivo corriente. Es decir, las cajoneras del activo corriente, pasivo corriente, ingresos y gastos son calificadas en su gran mayoría como actividades de operación. Las actividades de operación son actividades corrientes, continuas, que se dan de manera diaria en toda entidad pública o privada. Por eso son catalogadas como actividades corrientes, y por eso están en el activo corriente, en el pasivo corriente, así como en los ingresos y los gastos.
Bien, ya cogimos las cajoneras del activo corriente y pasivo corriente, los ingresos y los gastos. ¿Qué nos queda? Las actividades de inversión que están calificadas dentro de la cajonera del activo no corriente. ¿Y por qué? ¿Qué son las actividades de inversión? Normalmente son actividades que ustedes realizan con la finalidad de obtener rentabilidad o beneficios económicos futuros. Por ejemplo, un ejemplo de activo no corriente podría ser la compra de maquinarias. ¿Por qué ustedes compran maquinarias? Para producir más. ¿Y para qué producen más? Para vender más. Y se dan cuenta que ustedes compraron algo, ¿para qué? Para que en el futuro les pueda generar beneficios económicos. Esos tipos de actividades son calificadas como actividades de inversión. Cualquier tipo de actividad que le genera una renta en el futuro. Finalmente, como ven, nos quedamos con solamente dos cajoneras, como son el pasivo no corriente y el patrimonio, que son calificadas finalmente como actividades de financiamiento. ¿Quiénes nos financian en el pasivo no corriente? Comúnmente los bancos, y en el patrimonio nuestro gran accionista, que es el Estado. Sí, de esta manera ustedes pueden calificar las actividades de operación, inversión o financiamiento. Lo que deben tener bien claro es lo siguiente: si ustedes compran bienes, son calificados como actividades de operación. Si ustedes venden esos bienes, esos mismos bienes, supongamos, ¿no?, que sean mercaderías, por ejemplo. Si ustedes compran mercaderías, actividades de operación. Si ustedes venden esas mercaderías, actividades de operación. Si ustedes compran activos fijos, actividades de inversión. Si ustedes venden esos activos fijos por diversos motivos, actividades de inversión. Si ustedes se prestan dinero en el banco, pasivo no corriente, sería actividades de financiamiento. Se están financiando el banco. Si ustedes le pagan ese dinero al banco a través de cuotas mensuales, también serían actividades de financiamiento. Si ustedes se prestan dinero de sus accionistas en el patrimonio, serían actividades de financiamiento. Si ustedes le devuelven ese préstamo a sus accionistas, también serían actividades de financiamiento. Lo que quiero decirles en resumidas cuentas es que ustedes tienen que ver su origen, el origen de la operación, y su consecuente es el mismo tipo de actividad. Compran mercaderías, operación. Venden mercaderías, operación. Compran activos fijos, inversión. Venden activos fijos, inversión. Se prestan dinero, financiamiento. Devuelven ese dinero, financiamiento. Esa es la manera de poder identificar qué actividades son de operación, inversión o financiamiento. Sí, eso sería el adelanto que pienso darles en los seminarios que voy a llevar a cabo el día 20 en Lambayeque, 27 en Trujillo y el día 4 de julio en el Cusco. Bueno, los espero. Muchas gracias por su atención.